los presos desde dentro, perforaron un túnel de alrededor de 70 metros que salió del ámbito de la Fundación de San Carlos, atravesó una calle aledaña por el lado este del cuartel y alcanzó hasta tres casas de la cuadra que ya no existen. El 18 de enero de 1975, luego de varios intentos de la organización política militar Bandera Roja, el 24 de diciembre y el 31 del mismo mes, por realizar una gran operación dirigida a lograr la libertad de todos los presos políticos, operación que, si bien no llegó a cristalizar, dio paso a la fuga de 23 prisioneros a través de un túnel construido por ellos mismos en el cuartel San Carlos. He aquí el testimonio de los compañeros de la entonces Bandera Roja y del PRB, participantes en la realización de la fuga. Todos con un alto espíritu y profunda decisión combativa de auténtica militancia revolucionaria. Soberbio ejemplo de una juventud que asumió su compromiso patriótico con firmeza, pasión y coraje, vanguardia de una gesta que exigió el sacrificio de muchas vidas empeñadas en sostener el espíritu libertario de nuestros héroes y abrir paso a una sociedad distinta, libre de opresores, adictos del imperio y del capital. Más de 10.000 víctimas ocupan las páginas del desafuero de los gobernantes de la Cuarta República. A ellos, torturados, desaparecidos y asesinados, holocausto de nuestro pueblo, y a los que mantienen como entonces las ideas redentoras y el coraje sin mengua, nuestro reconocimiento y afán irrevocable de moldear la vida con su ejemplo. ¿Dónde empezar el túnel? O empezarlo abajo, en el piso, y lo descartamos porque todos los jueves o un día a la semana, la Guardia Nacional y la custodia allí hacía lo que llaman requisa. Hacían como un allanamiento al sector de todos los presos. Y entonces golpeaban aquí, golpeaban allí. Nosotros dijimos, si lo hacemos aquí, corremos el riesgo de que nos los detecten. Y a uno de los compañeros se le ocurrió, porque las paredes del cuartel San Carlos eran de la vieja construcción colonial, paredes muy anchas, como ustedes deben haberlas observado, casos de un espesor como de 50, 60, 80 centímetros, ¿no? Bueno, y ahí entonces comenzamos a nosotros a excavar a pulso. Cuando teníamos ya una distancia de 30, 40 centímetros, paramos y comenzamos entonces a cavar hacia abajo. Y en esa entrada, de una forma muy inteligente, muy hábil, Héctor Rivas nos diseñó una pizarra, ¿verdad? Y una pizarra y luego una mesa de dibujante, de esas que son inclinadas,
que le permitía a él seguir fingiendo los dibujos y una planera donde él metía los planos que iba haciendo, pero la planera es la puerta de entrada. Yo recuerdo que la última requisa que nos hace la guardia, antes de fugarnos, unos 2 o 3 días antes, llegó un guardia y tocó ahí. Y tocó, y yo lo estaba viendo, pero nosotros distraíamos a los guardias. Cuando los guardias iban a hacer la requisa, nosotros teníamos asignado a cada quien que le daba un cigarro al guardia, lo distraía, conversaba con él para evitar que la custodia se hiciera muy rigurosa. Incluso hicimos amistad con varios de esos guardias. Sin embargo, ese día, ese guardia llegó hasta allí, hasta la puerta, tocó, vio, pero no encontró nada. Y entonces ese sustico también lo pasamos nosotros en ese momento. Yo hice una propuesta de bajar por la pared, bajar por la tapia, ¿verdad? Sin embargo, bueno, casi ninguno sabía cómo se construía una tapia, yo sabía cómo se construía una tapia, pero ellos no. Entonces, explicar, bueno, que la tapia termina en un gran muro. Me aceptaron la propuesta en una reunión y pasamos a una estrategia para yo bajar de la 4 a la 2. Hubo una simulación de un enfrentamiento y con un compañero, y cuando eso pasaba, a ti no podías convivir en ese sector. Y el enemigo entendió que yo estaba pidiendo bajar al área de bandera roja y bueno, le pareció que era hasta bueno para ellos, me imagino. Y rápidamente me pusieron allá abajo. La fuga se debe a la disciplina absoluta de todos los presos. Ese túnel no se debe a quienes hicieron un hueco, ese túnel se debe a la disciplina del PRB primero. No voy a desmeritar con esto los compañeros de Bandera Roja en la ejecución del túnel, porque no, trabajamos todos juntos, pero el PRB tenía una disciplina realmente impresionante, que yo creo transmitía de alguna manera a la gente de Bandera Roja. Yo estuve muy poco preso, 8 meses nada más. Yo llegué y empecé a trabajar en un túnel. Ese túnel lo hicimos verdaderamente rápido, desde el momento de que arrancó, puertas, excavación y todas esas cosas, eso fue rápido. Más bien nos quedamos esperando. Octubre, tal vez estaba listo en octubre, todo noviembre y diciembre, ese túnel estaba ahí hecho. Lo que estábamos era ajustando cosas y ese tipo de cosas, pero el túnel estaba totalmente ejecutado. Más bien teníamos problemas porque había un volumen de tierra arriba muy grande que nos amenazaba y nos amenazó en algunos momentos. Se reventaba la madera donde estaba metido, había peligro por la humedad de la tierra, había una tierra ahí en un sector que tenía bastante humedad y cuando se concentra eso se empieza a evaporar y se condensa, o sea, pueden pasar cosas en el techo. Transcurrió la construcción de la puerta. Los compañeros se robaron una cama, realmente no sé cómo se la robaron, pero se la robaron en un tome y dame, le quitaron los parales de la cama y nos quedamos con los parales de metal. Y bueno, diseñé una puerta y los compañeros ejecutaron una puerta, bueno, yo la diseñé, pero del mérito no está en diseñarla, está en hacerla, porque hacer eso allá adentro es dificilísimo. Y hicieron una puerta que quedó maravillosa, metieron en harina pan, en cuanta cosa había el material. Cuando la ponemos se cayó un pedazo de pared, ese fue el día que se puso la puerta, ¿verdad? Entonces como se cayó el pedazo de pared, tuvimos que ponernos a poner la puerta. Sacamos la cosa, cernimos la tierra y el gran susto con ese tierrero atravesado en el medio, ¿verdad? Porque es que había que, bueno, arrear la cosa. Montamos la puerta, la fijamos y la frisamos y con un poquito de pintura que no sé dónde lo sacaron los compañeros, remozamos el lugar donde pusimos la puerta. Duró como 3 días y se cayó toda la pared una noche, ¡prum! Cayó toda en el suelo.
la pared y parte, un manchón de friso así enorme. Todo eso cayó ahí. Y bueno, trabajamos toda la noche moliendo. Y bueno, volvimos a polvo esa cosa y la volvimos a frizar. Eso nos pasó 2 veces. Me volvió a caer, volver a montar. Y ya para la tercera montamos como con más eficacia. Se acabó la pintura y el enemigo reseña que yo le hice un plano del túnel en una cosa que marqué ahí. Un poquito verdad, un poquito mentira, porque yo pinté eso para tapar, porque no había más pintura. Entonces hice un mural, ¿verdad? No había más pintura, había que hacer algo. Entonces dibujé un muñeco ahí, una figura de un tirador acostado ahí. La dibujé encima. Y le pusimos una planera para tapar justo el marco de la puerta. Y tenía una estructura entonces de puros palitos. Claro, no era un lugar para tocar porque estaba despegado del piso, 40 centímetros. Era muy difícil pensar eso. Pasó todas las requisas que venían. Por ahí comienza el túnel a bajar, a sacar de unas grandes piedras en la primera, una de ellas quedó de pisapuerta. La limpiaron, le pusieron, la enceraron y la pusieron afuera. Quedó limpiecita, ¿verdad? Tan grandota. Y empezamos a lavar tierra para botar la tierra y quedarnos con la piedra para cambiarla por tierra otra vez. Pero ese plan no sirvió. Ya nosotros subíamos a los techos, ya había gente que recorría los techos, estaban muy mal construidos, para una cárcel estaban muy mal construidos. Sobre la tapia había un vacío porque pusieron un techo provisional de acerolí corrido en un techo que es a agua quebrada. Pues ahí en ese quiebre, donde está la tapia, pusieron un techo de acerolí y luego uno de madera debajo, de manera que era una cámara que estaba ahí. Y por ese hueco mirábamos dónde estaban los soldados, todo eso se veía por ese, uno caminaba por ahí. Un descuido realmente, bueno, meter unos presos en un edificio viejo como ese, no era una brillantina, pero escaparse por ahí por los techos no era posible porque estaban las garitas encima con los reflectores. Y sin embargo, el hueco estaba vigilado por un guardia que tenía una ventana que miraba el hueco. A ese señor le pusimos cartón negro, porque adentro tenía eso, está lleno de tablas, y le fuimos poniendo unas que no eran tablas, pero eran negras, hasta que le quitamos la visibilidad. Oía, pero no veía. Y como la vista sin oído no funciona, y viceversa. La primera etapa, ¿no? La de bajar a la tapia, pasar por debajo del piso del lado afuera, que también era área de nosotros, y bajar. Tenemos que bajar 3 metros, son unas grandes discusiones, ¿no? ¿Por qué 3 metros? O sea, tuve una tapia, la tapia tiene 92 centímetros, así de ancha. En la tapia, a 40 centímetros del suelo, pusimos un marco, pero la puerta venía con marco. O sea, la puerta era integral, una puerta y un marco, como son las puertas. Era una puerta pivotante, con 2 caras inclinadas y como de unos 15 centímetros de espesor. Cuando llegaba a las caras, pues quedaba totalmente cerrada porque estaba en diagonal el corte de cerrado. O sea que ajustaba. Como llegara ajustaba, ese marco lo metimos dentro de la tapia sin abrir ningún hueco, sin hacer ningún túnel, porque ella abría sola. Tú abrías y veías la pared. Una pared de tierra. Entonces, fijar la puerta era el objetivo, pero cuando empezaba a excavar, se te venía, porque es una tapia. Entonces, claro, en los 3 intentos quedó más hueco y más cemento le cabía hasta que la logramos fijar. Y seguramente apareció un poquito más de cemento en ese momento, que no lo recuerdo bien, pero entonces la puerta abría y tú veías era pared, no había ningún hueco. Entonces cuando tú tenías que quitar la planera,
que te quitaba ese marco, ¿verdad? El marco que tapaba la ranura. Conseguía la puerta que estaba hecha con anime adentro y concreto, pero concreto con harina pan y restos de harina pan y tenían yeso y cemento blanco, todo junto. Para conseguir el túnel, pues, tú te imaginas, ¿no? La planera no se la volvimos a poner. La puerta, si no le ponías la planera, quedaba entreabierta, ¿verdad? O sea, así. Y ellos, para conseguir la puerta, tuvieron que entrar al revés, por donde nos fuimos, pues. Tuvieron que meterse por allá para ir para allá. Pero como le tiraron una lagrimógena al hueco, tampoco podían entrar rápido. Total, que eso les tomó un tiempazo saber por dónde que había un túnel. Ellos saben que había una fuga, que nos salimos por ahí, que salimos por esa casa, pero no sabía que había un túnel, pero no sabía dónde llegaba. La boca del túnel y esconder la tierra. Fueron claves para nosotros. Ciertamente, abrir el hueco hacia abajo, porque hicimos aquí y abrimos hacia abajo. Uno tenía que bajar como un hueco, pues como un túnel, pues hacia abajo primero, pasando por unas piedras que eran una especie de escalones hasta llegar abajo. Posteriormente, llegar abajo, comenzamos con una brújula que teníamos, bueno, para indicar cuál era el rumbo que teníamos que marcar. No recuerdo muy bien cuál era la cantidad de grados que era, pero sí era, digamos, como el este, ¿no? Más o menos por allí el este, el noreste, algo así, ¿no? Que era el rumbo que habíamos marcado, no sé, era el rumbo que donde íbamos marcando nosotros. Lo hacíamos cada vez, íbamos corrigiendo el rumbo con una cabullita y con una chapita, pues, ¿no? Íbamos con una cabullita de manera tal que fuera indicando. El arma, digamos, para hacer los huecos era el destornillador y el martillito, ¿no? Entonces, con un destornillador uno sabe que puede abrir huecos de toda naturaleza. Eso, más nada, lo demás es puro cuento, que si taladro, que si eso, nada. Un destornillador, con un destornillador uno hace el huequito y va haciendo el huequito de manera tal que no debe hacerlo con una forma que parezca uno, que quepa uno, pues nada más, eso, como un ratón, pues vamos a decirlo así eran los ratones también los huecos, y entonces eso. Lo único, bueno, que en la parte ya cuando sabíamos que ya estábamos cerca del que hicimos, que nos encontramos una gran piedra que no podíamos abrirla, entonces tuvimos que meternos hacia abajo, y que ya creíamos que estábamos muy cerca por la distancia a la calle, que tuvimos que entibar, tuvimos que hacer una entibación con unos palos y unos soportes, y allí había un poco más un poco más húmedo, ya vimos que habían otras cosas allí, pues que se filtraban algunas aguas, ¿no? Esto, por supuesto, nosotros sabíamos que íbamos a salir y que algunos compañeros nos iban a recoger afuera, pues ese era el plan, pues, ¿no? No sabíamos mucho qué era lo que iba a pasar afuera, pero sabíamos que una vez que habíamos ya acabado, hicimos 2, 3 bolsas en 3 casas y oíamos que eran lo que a veces daba hasta temor de que se fuera a caer el piso, ¿no? Porque abrimos tan cerca que prácticamente se oía y en una oportunidad prácticamente uno ya captaba, pues ya se sentía prácticamente en la calle. Esto ciertamente fue pasando el diciembre, que era la fecha en que nosotros queríamos salir, pero se movió por otras razones, se movió al día, fue el 18, no sé, creo que fue un sábado, no sé si fue el 18 de enero, fue en horas de la noche, no sé si eran 8:30, 9 de la noche, ya terminando el triunfo del juego de pelota entre Magallanes y Caracas, donde venció, por cierto, Magallanes, ¿no? Ganó Magallanes esa vez. Eso fue el 18 de enero de 1975.
Ese túnel se construyó aproximadamente en 2 meses y medio. Se llegó a avanzar hasta, en algunos casos, hasta 1 metro diario. Lo importante de ese túnel es que se hace desde adentro hacia afuera, no como el túnel que le hicieron, el viaducto pues, que le hicieron a Pompeyo, a Teodoro y a Guillermo para fugarse, sino que los presos los resolvemos todos los problemas técnicos ahí, incluyendo hasta la dirección y hasta qué casa íbamos a salir. Entonces la fuga se planifica pues, para ese día, para ese 18 de enero, y a las 7 de la noche, a las 6 de la tarde, en lo que terminó la visita, empezamos los preparativos. La forma en que Carlos y yo nos acercamos a esa casa esa noche, cuando tocamos la puerta de esa casa, que nos atiende una señora, y conversamos con ella y nos hacemos pasar por agentes del DIN, haciéndoles ver que veníamos a hacer una inspección de rutina de la zona, y la ingenuidad con que las señoras nos franquearon la puerta de la casa y nosotros pudimos estar dentro y lanzar la señal a los compañeros, y aquella alegría indescriptible, Ernesto, cuando oímos la respuesta, cuando oímos los golpes tímidos que los compañeros desde abajo nos estaban diciendo, sí, aquí estamos. Allí nos dimos cuenta que en verdad la operación debía realizarse desde esa casa. Luego yo recuerdo que en ese momento yo vuelvo a dar los golpes ya con más seguridad, y la respuesta también la recibo con más seguridad. Entonces ya yo no tengo ninguna duda. En ese momento le pedimos a los otros dos compañeros del equipo que entraran con las herramientas. Recuerdo que venía Miguel Sala Suárez con el gancho y traían el equipo que nos iba a permitir perforar desde esa casa el túnel con que íbamos a vincular el túnel que venía desde el San Carlos. Y llega Sala Suárez, le franqueamos la casa. Sala Suárez se encarga de montar entonces el operativo de vigilancia y me liberan a mí de lo que venía haciendo hasta ese momento, que no era otra cosa sino mantener a las personas, a las dos señoras que estaban viendo. Recuerdo que estaban viendo televisión y estaban viendo un programa llamado La Feria de la Alegría, que estaban sentadas frente al televisor. Le pedimos que se quedaran allí mientras nosotros hacíamos la inspección de la casa. Y yo me dispongo entonces, ya con más libertad, a auscultar el suelo para ver en qué parte del suelo debo hacer la perforación. Y repito los golpes, los compañeros responden y me ubico la respuesta por un sitio que está un poco inaccesible a nosotros porque es un cuarto que está cerrado. Pedimos a la dueña de la casa que por favor nos abra el cuarto y la dueña de la casa accede y nos la abre y nos damos cuenta que es un guardamuebles. Mi sorpresa es que la señal sale desde debajo de una lavadora. Muevo el artefacto, vuelvo a dar la señal y la señal ahí se me hace un poco más audible. Entonces pelo por el estetoscopio. ¿Tú te recuerdas que la idea aquella de meter un estetoscopio para sentir las vibraciones del suelo, para ver de dónde nos salía por dónde salía realmente la información? Y bueno, y aquel momento de expectativa, cuando yo me quedo viendo al suelo y decido, no, aquí es donde debo hacerlo. Y me arrodillo y trazo un cuadrado de 40 por 40 en el piso y le hago señas a los compañeros de que voy a empezar el trabajo. La parte más difícil del trabajo, yo creo que estábamos en ese momento como a las 9 de la noche. Ya eran las 9 de la noche, estaba el juego Magallanes-Caracas en su apogeo y yo iba a empezar a taladrar el piso. Tengo en mis manos un taladro rotomartillo que a esa hora de la noche debe hacer un ruido espantoso. Le pedimos a la señora que suban el volumen al televisor y empiezo a perforar hueco por hueco de ese cuadrado.
pero cada hueco que hacía sentía que me vibraba todo el cuerpo y vibraba toda la casa. Y para mí me daba la impresión de que eso se estaba oyendo en la calle como si fuese un terremoto. Pero que no obstante eso, tenía que continuar haciéndolo, y los compañeros vigilantes de que nada sucediera. Y en ese momento Salas Suárez nos dice, llega un momento que nos manda a callar, que me manda que detenga la herramienta, y se abre la puerta de la casa y entra un señor. Salas Suárez lo deja entrar y lo encañona y pasa con él frente a nosotros y lo lleva hacia la cocina. Las señoras que estaban allí se asustaron todas y no le vayan a hacer daño. Ese es un hombre bueno, él es de la policía, pero es un hombre bueno. Y ahí yo me di cuenta que ya las señoras se habían percatado de que todo lo que estaba sucediendo era una operación política militar. Y bueno, resultó que el hombre era un agente de la dirección de policía, del DIN. Carapaica. Carapaica, un tipo de apellido Carapaica, sí. Tipo Carapaica, que era agente del DIN. Y que bueno, que no hizo ninguna oposición, se sentó allí y se le amarró en una silla. Y bueno, y continuamos el trabajo, empezamos a continuar el trabajo hasta que yo logro sacar cuando termino de hacer las excavaciones con el taladro y logro palanquear aquella masa de concreto, aquel bloque que era un 40 por 40, una losa de piso, y levanto aquella losa y me doy cuenta que ya el trabajo pesado, realmente pesado y más comprometido, se había terminado y no habíamos sido descubiertos, que era nuestro gran temor, y empiezo a excavar la tierra que debiera conectarnos con el túnel, y el palín, yo recuerdo que el palín se manejaba en mis manos como si fuera una pluma, y golpe a la tierra hasta que fue cediendo aquella masa como de unos 2 metros y tantos que nos separaba, que nos debía estar separando del sitio, del túnel que traían los compañeros. Lo difícil que resultaba ser coincidir ese hueco que yo estaba haciendo con el túnel de 80 centímetros de diámetro más o menos y de unos 60 y tantos metros de longitud que debía estar pasando por ese momento por debajo del sitio donde estábamos. Los preparativos eran, en primer lugar, bueno, los cavadores que íbamos a entrar, porque eran lo que llevan el trabajo de terminar de derrumbar la parte de tierra y acomodar toda la ropa, pues como entrábamos en short, dejar toda la ropa lista, cuando se pudiera, cada uno de los que no estaban cavando se iba a llevar su ropa, pero los 3 cavadores que íbamos hasta adelante, no me acuerdo quién era, creo que era el flaco Carlos Araque, no me acuerdo el otro que estaba conmigo, estábamos allá adelante en short. La sorpresa de nosotros es que nosotros estábamos debajo de una casa y nosotros oíamos toda la conversación, pero la oíamos tan nítida, o sea, la gente lo que hablaba, hasta los sollozos nosotros lo escuchábamos ahí. Nosotros creíamos que entre el piso y nosotros debían haber una capa pequeña. Bueno, cuando los compañeros llegan a la casa, nos dan la señal. Bueno, previamente había una parte que era, ellos iban a hacer un hueco, ¿no?, con un taladro, por ahí iban a introducir una especie de tornillo sin fin, y ellos nos habían mandado una pieza que se iba a acoplar a ese tornillo, cosa que cuando ellos empezaran a levantar, se iba a levantar todo el piso de una vez. Nosotros empezamos a bajar la capa y resulta que la capa tenía más de 1 metro de tierra, ¿no? O sea, 1 tonelada de tierra tuvimos que esa noche empezar a sacar, imagínate. Eso lo que hizo fue ensuciarnos más a los 3 que estábamos ahí. Por fin los compañeros hacen el hueco, meten el tornillo, nosotros metemos la pieza y en el momento que se mete la pieza, como no estamos mucha comunicación porque estamos en el ajetreo de la operación, llega y
esa pieza se pela. Y lo que abre un huequito de este tamaño, donde no cabía nada. Entonces eso crea un problema ahí. ¿Cómo salimos en ese momento? Cuando yo empiezo a excavar ya la tierra, cuando empiezo a darle a la tierra, llegó un momento en que el palín quedó no encontró sólido, quedó en el aire y se cayó un enorme terrón. Y en el momento en que cae el enorme terrón, yo veo una luz abajo del piso y me doy cuenta que en verdad le he dado exactamente encima del túnel y que toda aquella angustia que tenía porque no había oportunidad de fallar, estaba resultando exactamente allí. Y mi alegría es mayor cuando logro ampliar el hueco y veo a Pablo Parra ya parado allá abajo. Pues todo el mundo está en silencio y callado y la gente arriba. Y empiezan, bueno, un momentico, calma, vamos a meterte al lado. Entonces yo teníamos una viga grandísima. Y ellos empiezan, no, con silencio. Entonces yo agarro una viga muy grande, una especie de barra de hierro, y le metí como 2 o 3 golpes al aire y se abrió un hueco más grande. En ese momento le dije yo, creo que estaba Miguel Sala Suárez, Pedro en ese momento. Yo le digo, mira, si yo paso, pasan los demás, pues yo era uno de los más gordos. Pues. Y salí todo rayado y salí desnudo. Eludiendo la tierra que le estaba cayendo encima. Y entonces allí yo creo que mis manos se volvieron mucho más ágiles y aquel hueco quedó despejado, aquellos 40 por 40 quedaron despejados y la conexión con el túnel quedó establecida y Pablo estiró los brazos y yo me acuerdo que puse las rodillas en tierra y me metí en el hueco y estiré los brazos y alcé a Pablo, que por otra parte Pablo no era el primero en la lista, pero que yo tenía la seguridad que por el trabajo que se venía haciendo, iba a ser el primero al que yo iba a ver. Eso, yo recuerdo que esa noche conversamos sobre eso. Pero bueno, ya el trabajo estaba hecho. Bueno, yo salgo desnudo y a mí lo que me sorprende es que en esa casa todo estaba normal. Veo que unas mujeres pasan, yo estoy desnudo, y le pregunto a Pedro, no, quédate tranquilo. Me meto por un cuarto y empiezan a salir los compañeros. Yo soy el segundo grupo que va a salir y no llega mi ropa. ¿No? Me dan ganas de orinar. Le digo, mira, para ir para el baño, no, tú no puedes orinar. Entonces, lo que tuve fue que abrí una nevera, agarré medio litro de un jugo, me lo tomé y oriné ahí. Y le metí ahí en la nevera a Carapay, que creo que era el que tenía la nevera ahí. Y me puso un saco de Carapay que me llegó por aquí. No, tampoco servía. Bueno, en ese ajetreo que están ahí, por fin llegó la ropa. Me pude vestir, entonces en ese momento ya había salido el primer grupo que era Gabriel, Carlos y Prada. Yo salgo con Morales Rossi y con Contreras Duque. 2 sensaciones malísimas que he tenido en mi vida, que fue la sensación de entrar en la cárcel de mujeres de Los Teques y la sensación de entrar en el túnel. O la libertad o la muerte. Son decisiones que uno puede rechazarlas o puede tomarlas, o las deja pues. Bueno, ya uno iba con la sensación y no podíamos pensar en nada porque eso era rápido. El túnel tenía el oxígeno, era por un ventilador y sábana. La luz iba por potes de jugo. Hubo un momento en que era tan incómodo que nosotros teníamos, yo por lo menos tuve que agacharme en la cabeza, había una estructura que habían hecho estructura porque parecía que iba una cloaca por allí y había mucha agua. Pero imagínense un túnel, uno está en cuclillas y el espacio que hay de la pared, del suelo al cerro pues. Y donde apenas cabía la cabeza y los hombros de uno. Y bueno, sí, los más gordos, los hombres salieron, como no voy a salir yo.
Iban 5, bueno, destinados a la vida, a la libertad, a la muerte, de lo que fuera, pero con la sensación de que eran como una pesadilla, asustados pues. Y cuando llegamos, a la salida, yo siento que yo no voy a poder salir por ese hueco. Entonces había que empezar a sacar a los diablos desde ahí, desde la tierra, y ya los compañeros empiezan a acercarse al hueco, ya está transmitida la información, se hizo el túnel, ya tenemos boca, ya vamos a empezar a salir. Y empezaron a salir los compañeros a uno a uno, y aquella alegría inmensa de darnos el primer abrazo y tener que correr sobre el tiempo, porque me acuerdo que estaba planteado que al salir los 6 primeros compañeros teníamos que salir también el equipo que tomó la casa, dejarle las armas a los compañeros que estaban saliendo y salir con los 2 carros que habíamos llegado a buscar al resto de los compañeros. Y empezamos a salir, y la alegría, con esa alegría con que salimos de la casa, teniendo el temor de que aún saliendo pudiéramos encontrarnos con algo fuera. Pero cuando salimos a la calle, vemos que la calle está despejada, que nadie se ha enterado de lo que hemos hecho, y vemos a nuestros compañeros en posición de defendernos, y caminamos hacia la libertad, porque a acercarnos a los carros, y una vez ya los compañeros dentro del carro, recuerdo que el gancho se lleva a 3 compañeros, yo me llevo a 3 compañeros, y el resto del equipo damos la vuelta para chequear si el resto de los compañeros de los carros que iban a evacuar a los fugados estaban en su sitio. Y tremenda sorpresa, cuando pasamos por el sitio, los carros estaban allí, pero los choferes no estaban. Entonces se nos creó cierta angustia y dimos la vuelta, tomamos la decisión de dar la vuelta. Yo cargaba copia de los switches de los carros en los bolsillos, entonces le digo al compañero fugado, a Pablo Parra, al Catire Morales Rossi y a Vicente, que venía conmigo, que diéramos la vuelta y que ellos cogieran los switches, y si no estaban los choferes, ellos abordaran en los carros para esperar al resto de los compañeros. Pero cuando dimos la vuelta, ya los choferes estaban ahí y los compañeros también estaban saliendo de la quebrada a embarcarse. Entonces ya ahí empezamos a retirarnos con una enorme alegría hacia el sitio que llamamos la Embajada. ¿Te acuerdas? Que hicimos un sitio por allá por Charayaves. Por Charayaves, pues sí, por los valles del Tuy. Una vez sacados los presos de allí, teníamos un dispositivo, una segunda parte de dispositivo en la Urbina, donde hubo transbordos, y de ahí hacia la zona esa de Charayave, donde se había establecido el lugar de recepción de los presos. Había alguna gente allá, en esa montaña allá. Ese es uno de los aspectos. El otro tenía que ver con todo lo que tenía que asegurar que los presos, una vez salidos de la cárcel, llegaran, digamos, a buen destino. Había que pensar en todas las contingencias, bueno, eso, que se presentara una balacera, que había que salir corriendo, y que había presos que ni siquiera conocían la ciudad de Caracas, caso de Quintimoya, por ejemplo, no había estado en Caracas, pero era del Tigre y él lo conocía por allá Oriente, ¿no? Y hubo que dotarlo de información sobre sitios donde pudieran llegar. Primero, unos planos que tenían que saber su memoria de la quebrada, cómo atravesar la quebrada, porque es tortuosa más o menos, o era en esa época, yo no sé ahorita cómo estará eso, ¿no? Para llegar donde estaban los carros, los vehículos donde iban a trasladarse, que eran varios. Una quebrada que pasa por cerca del Hospital Vargas, cerca de aquí del Panteón. Sí, sí. ¿No? Y luego, ante la posibilidad de que alguno se extraviara en el camino, también se estableció otro mecanismo, que fue el de tener compañeros nuestros, parejas, en algunas discotecas de aquí de Caracas, ¿no?
tal manera que a la hora que fueran, la noche, en la madrugada, pudieran llegar hasta allí los presos. Bueno, coger un taxi, llegan a la discoteca tal, en tal lado, era una posibilidad, ¿no? Sí, la operación fue organizada tanto adentro como afuera por Banderas Rojas, que no es la Bandera Roja de hoy, ¿no? Compañeros del PRD, militantes también revolucionarios, fueron invitados allí también. Nosotros fuimos de entrega total. Yo sacando cuenta en estos días, casi la mitad de mi generación, de mis compañeros de la Juventud Comunista murieron en la tortura, presos, en combate, en manifestaciones, en cosas. Y es una generación al cual se atrevió, no solamente se atrevió a las armas, a tomar las armas, en este caso se atrevió a fugarse para continuar en lucha. Y eso es esencial en lo que es el espíritu de lo que hoy estamos eso. Ese espíritu se refleja en compañeros que están en distintas responsabilidades de mi generación, una generación que oscila entre 55 y 65 años más o menos. Eso como reflexión política, como reflexión humana. Allí, incluso nosotros, ahí se concebía todo, porque habían dos relaciones. Para Bandera Roja, el ejército era el ejército burgués. Para nosotros los del PRB, manteníamos la posición que había que hacer trabajo al interior de las Fuerzas Armadas. Y yo conocía los secretos del PRB y sabía de oficiales de las Fuerzas Armadas que nosotros controlábamos. Es un año un año excepcional para mi vida, porque es la fuga, es el debate, es caer preso y de nuevo salir a incorporarme. Hasta que se produce la fuga y la construcción final del túnel. El túnel fue construido en muy pocos meses. Digamos que fue una obra de ingeniería muy rápida, con mucha precisión. El secreto, aún con errores, se conservó. E incluso había dudas, muchas dudas en el PRB, que la información no se hubiera filtrado, porque hubiera sido una especie de ratonera donde hubieran muerto muchos combatientes. Y en eso los compañeros de Bandera Roja, en ese momento, a Tito González Heredia, a Miguel Sala, a los que participaron allí, porque casi todos ellos tenían una identificación, y algunos como Pedro Reyes y Pedro Lares, Carlos Lan, Osvaldo Bustillo, fueron muy solidarios y fueron la gente que más se arriesgó, más que los propios presos. Yo le rindo un homenaje a quienes estuvieron en la custodia, sobre todo en la toma de las dos casas, porque de ahí era muy difícil retirarse y salir con vida. Lo que se nos hizo más difícil fue ubicar la casa, la posible casa, desde donde pudiéramos hacer ese trabajo. En el plano que ya teníamos, ubicamos las casas que debíamos tocar, pero nos encontramos con la circunstancia de que había la prohibición de venta de casas en San José, y eso sí era un obstáculo insalvable para nosotros. Ya habíamos montado la operación económica, habíamos conseguido los recursos, teníamos los recursos económicos con que ir allanando las necesidades, y nos metimos en la tarea que consideramos la más importante, que era una tarea gigantesca, una operación política, militar de mucha importancia, de un gran calibre,
que nos iba a permitir hacer el canje por todos los presos políticos del país. Esa entonces pasó a ser nuestra tarea prioritaria. Y en esa tarea estuvimos trabajando durante muchos meses. Buena parte de lo que quedó del año 73 y durante todo el año 74 estuvimos metidos en esa tarea. Realmente las cosas se dieron tal a nuestra planificación y cada día nos sentíamos más cerca de poder realizar la operación que nos iba a permitir rescatar a nuestros compañeros de la cárcel. Esa operación, lamentablemente, para el momento de su culminación, ya cuando estaba a punto de ser totalmente ejecutada, tuvimos algunos problemas humanos que nos impidieron resolverla por la vía que habíamos pensado. Por eso es que otra de las soluciones que nos habíamos planteado, que era el túnel del San Carlos, que ya venía caminando paralelamente, porque también habíamos acordado internamente empezar a hacer cambios de los compañeros que necesitábamos tener en el sector D, que era el sector donde íbamos a juntar a todos los compañeros y desde donde se iba a hacer el plan B. Ese plan, que no era otro que hacer un túnel desde el San Carlos. Fueron meses de trabajo, de un trabajo sumamente inteligente, de un trabajo que tuvo muchas vicisitudes. Era un trabajo que se hacía en las madrugadas, un trabajo agotador, pero un trabajo que los compañeros hacían con muchísimo amor, pues, porque sentían que cada golpe que daban para la realización del túnel los acercaba a la libertad. Y nosotros en la calle, montados sobre la idea también de la construcción del espacio a donde íbamos a albergar a nuestros compañeros una vez que saliese, quiénes iban a participar, la escogencia de la gente, todo eso. Recuerdo que nos reunimos, el Flaco Tito, tú, yo, otros compañeros, y dijimos, bueno, a esto hay que ponerle fecha. Y estuvimos buscando en el calendario qué fecha poner. Y yo recuerdo que se escogió el 18 de enero. El 4 de enero yo me veo caminando por las calles perpendicular al San Carlos, conociendo totalmente la zona, viendo las casas que posiblemente podíamos tomar para desde allí hacer el túnel que iba a encontrarse con el túnel que traían los compañeros desde el San Carlos. Y te cuento que me veo caminando y midiendo visualmente las distancias, calculando el tiempo y el espacio que nos quedaba de la pared del San Carlos, buscando las zonas y donde los compañeros del equipo de apoyo se iba a instalar. Y qué conveniente nos parecía aquella casa de 2 pisos que estaba al final de la calle donde vivía Víctor Cuica y donde estaba la familia del teniente Briceño. Y vemos que aquella casa realmente podía brindarnos la posibilidad de darle la protección al equipo que iba a estar en la casa de donde íbamos a hacer el túnel, y en el supuesto de que el enemigo se enterase y que avanzara por esa calle, nuestra gente podía contenerla. Y bueno, definitivamente esa fue la casa que se escogió para montar el equipo de apoyo. Me acuerdo de aquellas precauciones que estuvo tomando el Flaco Tito, inclusive de decidir él mismo dirigir la operación. El Flaco Tito, coño, Ernesto, ¿te acuerdas con qué valentía y con qué decisión el Flaco Tito nos planteaba, coño, qué operación tan importante vamos a realizar, hermanos, con qué emoción vamos a enfrentarnos a esta situación? Y yo, ahorita recordándome de eso,
realmente vibro al recordar cada una de esas cosas. Bueno, yo creo que ya tú has estado señalando un conjunto de elementos previos al túnel mismo, pues forman parte de los preparativos, primero de la conformación de la idea, de esa posibilidad, y de los preparativos mismos. Pero sí hay que señalar al flaco Tito, como lo han llamado, que es Tito González Heredia, digamos como el eje de ese otro aspecto de la fuga, que fue toda la organización externa. Porque podemos señalar que ahí hubo dos elementos, o conforman, digamos, la fuga dos elementos, todo el plan dos elementos, uno interno, que es la elaboración del túnel mismo. Yo creo que ese es el eje del asunto, obviamente, porque sin el túnel no tenía razón de ser lo externo, ¿no? Y lo otro, la parte externa, que es toda la organización desde afuera, y que tiene que ver con la selección de personal, como señalaba, todos los apoyos externos, el conjunto, por ejemplo, de casas que hubo que alquilar en esta ciudad de Caracas, todo el conjunto de operaciones que teníamos que realizar, la logística. Luego el equipo de transporte, todo el conjunto de otros preparativos que había que hacer ahí, y los enlaces entre la parte externa de todo el plan con lo interno, ¿no? Digo los enlaces que eran importantes porque había que asegurar que eran, o sea, la seguridad, pues, de la fidelidad, digamos, a la organización y la garantía que no iba a trascender fuera de la gente que estaba comprometidos con eso. Garantizar de esa manera, digamos, que hubiera un correaje permanente y seguro, ¿no? Sí, yo creo que realmente es importante porque en la actualidad pareciese que los muertos de ese proceso de los años 60 fueron muy pocos. Y haciendo memoria, yo creo que nosotros en ese proceso de los años de la lucha clandestina y armada de los años 60, bueno, quedaron unos 10.000 compañeros sembrados en el camino, sobre todo aquel grupo de compañeros de la base social, de la guerrilla, del bachiller y de las guerrillas, inclusive del PRD, de la gente de Falcón y de la gente del Bolívar. El recuerdo de esta operación trae a la memoria precisamente buena parte de esos compañeros que en cierta forma yo diría que están siendo olvidados. La escogencia de aquellos 15 hombres que trajimos de la guerrilla de Oriente para trabajar en Caracas, cuando retando al gobierno, porque el gobierno decía en ese momento, no sé si tú recuerdas, que nada se movía en Caracas sin que ellos lo supieran. Y nosotros teníamos 15 guerrilleros experimentados, de una gran experiencia, moviéndose en Caracas, montados sobre una operación militar, meses montados sobre una operación militar, trabajando en función de eso, y no habíamos sido detectados ninguno. Y el temor que para ese momento teníamos precisamente era que fuésemos a ser detectados antes que se nos diera el triunfo de la operación que estábamos montando. Creo que debemos hacerle justicia a esa imagen del flaco Tito, al recuerdo del flaco Tito, que se monta entonces en ser quien tome la casa de apoyo, esa casa de 2 plantas de que hablamos, que desapareció. Toda esa parte de la ciudad desapareció para convertirse en lo que es este complejo cultural de ahora. Pero veo a Tito llegando a la casa esa noche. Yo no sé si tú recuerdas, debía estar ubicado para ese momento en mi sitio de arranque de la operación. Yo acababa de llegar con Carlos, había estacionado el carro detrás del Panteón Nacional y habíamos caminado hacia el Hospital Vargas y nos apoyamos en un carro que estaba allí a conversar, a esperar la orden de que ya la primera fase de la operación se había dado. Esa primera fase era la toma de la casa de 2 plantas donde iba a estar ubicados los 5 fusileros
que nos iba a dar apoyo a esa fase de la operación. Una vez que vemos aparecer en el balcón de la casa a un compañero con una toalla blanca, dijimos, bueno, está consumada la toma de la casa, los compañeros están en sitio, y Carlos y yo empezamos a caminar rumbo hacia la casa de Víctor Cuica, que era la casa que debíamos tomar. Pero se escogió esa casa y la casa de protección de la que estabas hablando, que quedaba, digamos, al final de la cuadra, en la esquina siguiente allá, de donde obviamente se divisaba el callejón y, como tú decías, podía cubrir la eventualidad de que los efectivos del ejército que estaban cuidando el cuartel pudieran controlar esa calle, pues. Después que exploramos todo, llegó el día de la operación. Nos acuartelaron como 3 días antes, a esperar que se diera el momento. Ya yo tenía mi objetivo, me habían asignado mi objetivo. Para la toma de la casa que me asignaron, que era la casa de protección. Nosotros llegamos a eso de me recuerdo yo, que serían las 6:15, 6:20. Es un carro pequeño, nosotros metimos las armas largas en la maleta, en la maleta del carro. Es un carro pequeño de color crema, me recuerdo. Nosotros nos paramos en todo el frente de ahí a esperar a un compañero, que un compañero venía en una moto a hacer las veces que tocaba la puerta, y entregaba un telegrama. Yo venía de parrillero, pero ya los demás estaban ubicados en su sitio. Los que iban a entrar conmigo a la casa estaban ya ubicados cerca ahí con las armas largas. Las armas largas las llevaba el flaco Tito. Cuando llegué a la puerta, toqué a la puerta de la casa. Salió la señora. ¿Qué desea? Un telegrama que le envíe aquí, necesitamos que usted lo reciba. Ella abrió la puerta. Ella la medio abrió y después la abrió completamente. Pasa. Pues pasé, le dije, esto es un allanamiento. Pase para él. La señora especial. Se quedó como que nada había sucedido. Le dije, señora, hay más gente en la casa, arriba está una gente, porque es una casa de 2 plantas. Subí, había otra señora en la cocina con unos niños allí que parecían visitas, no eran gente de la casa. Bueno, ok, subimos. Entraron las almas, entró el gordo Darío, otro compañero más del PRD, que fue en la protección. Hay una anécdota de eso, ¿no? Que siempre lo recuerdo porque me llamó mucho la atención, que cuando metimos a la gente de la casa en una habitación, ¿cómo dice aquí? Dijo la señora, esto no es atraco, esto no es que estén investigando, esto es que se está fugando la gente del Rancagua. Así, clarito lo dijo la señora. No le confirmamos nada, quédese allí. Bueno, es un rato que se hace bien largo, esas horas de espera, porque nosotros no sabemos qué está pasando allá. Pero de aquí, de las 2 ventanas de protección, de las 2 habitaciones, se observaba directamente hasta allá, hasta el pase del centinela del cuartel Salcado. Ahí vimos todo, cuando la gente tomó la casa, entraron, nosotros nos quedamos ahí observando y otro acá pendiente de la gente, de la señora de la casa. Bueno, inventamos una de aparecer como funcionarios de Estado, de entrar sigilosamente, bien vestido, con un camuflaje, tocar la puerta de la casa, apareció la familia de Víctor Cuica, Iraya Cuica, creo que se llamaba la chama. Después que estábamos dentro de la casa, por supuesto, desarrollamos la coartada que habíamos montado, que éramos agentes de seguridad del Estado con identificaciones plenas. Era un allanamiento. Y durante un periodo de tiempo mantuvimos esa coartada allí. Y funcionó hasta tal punto, bueno, que controlar a la gente que estaban allí, que no eran muchas personas, sino
me recuerdo, creo que era Iraida, Cuica y otras personas, mujeres. Pero entonces, estando adentro, ubicamos, digamos así, el contexto de esa casa. Revisamos closet y revisando uno de los cuartos se consiguieron unos credenciales y unos documentos de un agente del DIN, de apellido Carapaica, que interrogando a las personas que estaban allí, nos indicaron que él era escolta de la esposa del presidente, que en ese momento estaba destacado, estaba en misión en Maiquetía, y que normalmente subía. Entonces nos creó una situación delicadísima porque un agente del DIN que vive allí había que tener una situación, digamos, sin control, no sabíamos cuándo podía regresar, cuándo podía entrar. Pero adoptamos una actitud totalmente de tranquilidad y montar una vigilancia por la vía de la ventana para ver quién se aproximaba. Y nosotros en el zaguán o en el porche de la casa mantuvimos una actitud de total tranquilidad, bajo control con las personas que estaban retenidas en ese momento. Nosotros estamos atentos a la aproximación de Carapaica, por cierto. Y cuando alguien detectó que venía alguien con un sombrero, con un camuflaje, y entraba a la casa, nosotros adoptamos una postura de sentarnos en el zaguán, en el porche, totalmente, absolutamente normal. Él entró y dijo buenas noches, porque él ni siquiera se dio cuenta, él entró directamente, abrió la puerta, eso tenía dos puertas, la puerta de entrada y la puerta interna del zaguán. Luego en su cuarto quedaba pegado a la calle. Él entró directamente y ni siquiera se dio cuenta, vio como si yo, en el caso particular, era una visita. Sara Suárez y los demás compañeros estaban en el cuarto. Cuando él intenta entrar al cuarto, los compañeros lo encañonaron y el tipo se sorprendió de tal forma que, una forma relancina, pues, le sacamos la pistola, una pistola 9 milímetros de reglamento, porque era una cosa bien delicada, porque si el tipo se da cuenta, hay un disparo ahí, se nos cae la operación. El tipo lo desarmamos, tal, y entonces empezamos a disimular con él también, de que era un operativo, y empezamos a quitarle los credenciales y a hacer el paro de que vamos a confirmar si realmente el tipo es del DIN. Lo metimos en un cuarto y empezamos también a mantenerlo bajo control con una coartada de que estamos haciendo un operativo, que estamos verificando su identidad, verificando el armamento. Lo tuvimos allí retenido un rato mientras efectivamente se daba el proceso en el cual un grupo de compañeros estaban actuando ya en el cuarto donde estaba definitivamente ubicado por señales. Se empezó a romper a partir de identificar las señales debajo de los compañeros que ya estaban en el túnel, se empezó a trabajar en la boca del túnel, ¿no? Por supuesto, en el momento en que estalla el golpe de la ruptura y que aparecen los primeros compañeros, entonces ahí sí nos pusimos duro con Carapaica. Yo estaba en el tercer grupo. A mí fue el que me tocó recibir en la puerta a un vecino que vivía allí, a Jesús Carapaica. Y a Jesús Carapaica, que me lo conseguí yo después, varios años en la Modelo preso. A Jesús Carapaica, al que tocó la puerta esa noche. Y ahí pudimos hablar y reconstruir algunas cosas. A mí me tocó dar la orden de la retirada del último grupo y a Leobaldo Solórzano le tocó garantizar, junto con Quintín y otros compañeros, la fuga ya. Tocan la puerta y ahí es donde se descubre que tocan la puerta, el compañero Rafael Uzcati toma el nudo con una pistola, sale y pregunta ¿qué tú quieres? Un niño que está en la puerta. Cuando la intención no era preguntarle qué tú quieres, simplemente el que llega agarra y mételo. Pero bueno, estamos en una situación de tensión ya. Ese niño sale corriendo hacia la esquina de esa calle donde está un matrimonio. Resulta que el matrimonio, el padrino de la boda era ese que está aquí preso ahí, Carapaica, el policía. Y vienen a buscar un padrino porque están esperando el padrino para allá. Bueno, un muchacho sale corriendo y dice que están asaltando la casa donde está el padrino. Y entonces toda la gente del matrimonio viene hacia acá y bloquea la entrada. Ya los que quedamos ahí éramos 5. Jesús y yo, bueno, para afuera todo el mundo. Para afuera todo el mundo, salgo y lo primero que hago, veo poco gente, un disparo al aire y la gente abre. Pero cuando volteo veo que viene el guardia. Entre el escándalo de la gente, que los asaltantes, la cosa del guardia que está recorrido por ahí se mueve. Pero la primera impresión, nosotros abrimos la puerta, hace poco gente,
disparo al aire, se abren y los compañeros salen, de los que quedamos. Yo me quedo, bueno, esa es la responsabilidad, de proteger la retirada, van los compañeros. Cuando ves que viene el guardia por la acera esa, yo no le iba a estar preguntando a qué viene, se quiere para acá y estamos jugándonos en la libertad nuestra. Le disparo. Yo lo que veo es que el guardia cae y yo creo que lo he tumbado, pero no. A lo mejor el tiro pegó en el techo, pero yo lo que sí que cae, y esos son los disparos que se oyen en ese momento. Hay un disparo. Esos disparos los oyen los compañeros del cuartel y los que están en conocimiento dicen, coño, descubrieron a los muchachos, los están matando. Creo que el compañero Pedro Reyes, en una vuelta que también escuchan los disparos. En los Guardias Nacional, que yo creo que lo vencieron los sentimientos, así como se produce el síndrome ese de Estocolmo, el síndrome de los que conviven presos, y no disparó sobre nosotros ese día. Ese oficial lo llaman, es un sargento de la Guardia Nacional, El Gato. Yo lo volví a ver de nuevo en la cárcel Modelo años después. Y en la calle, los disparos que se oyen son los que yo realizo. Ahí no hubo ráfaga, ni hubo enfrentamiento, ni que hubo disparos, porque veí unos titulares de la época, dice que asaltaron o atacaron el cuartel San Carlos con ráfaga, ametralladores y cosas así. No, los únicos disparos fueron esos. Me tocó a mí estar con el grupo que iba al grupo de protección. Es decir, me toca a mí estar en las afueras de la casa donde iban a salir los compañeros. Me toca estar allí con algunos compañeros protegiendo a la gente que iba a salir. Recuerdo que salimos, van saliendo los compañeros, vamos saliendo todos, y hay una quebrada. Bajamos por la quebrada y la gente comienza a gritar diciendo que es la policía, la que viene, la policía, la policía. Y se me ocurre a mí pegar un grito, ¿no? Y decir, son las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en una operación de rescate de los presos políticos. Y la gente ha comenzado a aplaudir. ¿No? La verdad que fue bien emocionante ver a aquella gente aplaudiendo. Y los compañeros que salen conmigo son, aparte de Marco Ludeña, que es el último que se retira, el compañero William Álvarez, Marilú Hernández y el Chino Chan y Jesús Marrero. Esos son los compañeros que nos quedamos al final. Que ya cuando estamos en la Plaza de las Tres Gracias, estos compañeros son del PRB. El compañero Marilú y el compañero William Álvarez. Nos separamos y nos despedimos porque ellos también tenían sus contactos. Y nosotros, bueno, empezamos a buscar contactos. Mi madre me visitaba a mí los sábados, y ese día creo que cayó sábado, sí cayó sábado. Y yo la veía siempre. Ese día no la vi. Más aún dejé un álbum con las fotografías de donde está mi padre muerto, que no lo vi. Me lo llevaron a la cárcel, yo estaba en la montaña, me lo llevaron a la cárcel para que yo lo viera, lo tenía, y ese día yo se lo devolví a mi mamá, que no la vi, estaba llorosa. Bueno, una vez no veía a la familia porque estaba en una reunión o cualquier cosa, pero el instinto de la cosa, tal que ella sale llorando y cuando ve la foto de mi papá y la cosa y tal, eso lo supe yo después, porque ha podido eso crear algún tipo de alerta, ¿no? ¿Verdad? Siendo riguroso. Pues. Ahora, ¿cómo es que estamos nosotros abajo? En el pabellón 1 y no en el pabellón 5, porque ya no nos contaban, ya tenían la confianza, nosotros regresábamos allá, todo tranquilo y tal. Pues. Bueno, y nos habíamos quedado abajo. Yo le hice una nota a la gente del pabellón, muy breve, ¿no? Yo creo que yo lo tengo por ahí metido en unos trabajos para publicar, donde le decía, camarada, a esta hora o estamos libres o estamos muertos. Firmaba y se lo dejé con Santiago Villar, que en paz descanse, que fue el único que sabía de la gente nuestra, que estaba en el pabellón 5, que nos íbamos esa tarde. Pero todos se enteraron, todo el cuartel se enteró cuando sonaron los tiros. Ese fue un golpe mortal, vamos a decirlo con la palabra extrema, ¿no? Para Carlos Andrés Pérez hizo empeño de verdad, para encontrar.
Cuando yo salí de la puerta, mira, lo primero que hice fue mirar para el cuartel y parecía que se movía y me acercaba. Esa es la sensación, que lo tengo encimita al cuartel. Recuerdo las calles